Lo que nadie te explica al principio. Hay algo que pasa casi siempre cuando alguien empieza a estudiar astrología. Se va directo a los planetas. A su Sol, a su Luna, a Mercurio, a Venus. Y tiene sentido, porque los planetas son los que tienen nombres bonitos, los que tienen mitología detrás, los que suenan a algo concreto. Pero con el tiempo, cuando llevas años leyendo cartas natales de verdad, cuando te sientas frente a una persona que está atravesando una crisis real y tienes que encontrar en esa carta donde está el nudo de su vida, lo primero que miras no son los planetas. Lo primero que miras son los ejes. Y cuando digo ejes, me refiero a esa cruz que atraviesa toda la carta natal. Esa estructura que divide el cielo en 4 cuadrantes. Esa línea que va del ascendente al descendente, y esa otra que va del fondo del cielo al medio cielo. Esos 4 puntos que la mayoría de los manuales de astrología básica mencionan de pasada, como si fueran simplemente las cúspides de las casas 1, 4, 7 y 10. No. Los ejes son mucho más que eso. Los ejes son el esqueleto de la carta. Son la arquitectura sobre la cual todo lo demás se construye. Son los 4 puntos más sensibles, más personales, más irreemplazables de toda la carta natal. Y esto lo digo porque no hay 2 personas en el mundo que tengan los mismos ejes, a menos que hayan nacido el mismo día, en el mismo lugar y a la misma hora exacta. Los planetas se mueven despacio. El Sol permanece en un signo durante 30 días. La Luna cambia de signo cada 2 días y medio. Pero los ejes cambian de grado cada 4 minutos. Cada 4 minutos de diferencia en el horario de nacimiento ya te da un eje distinto. Eso te dice algo muy específico, los ejes son lo que hace que tu carta sea tuya. Solo tuya. Y sin embargo, la mayoría de las personas que estudian astrología pasan años mirando sus planetas, sus tránsitos, sus retornos solares, sin entender realmente lo que esos 4 puntos les están diciendo sobre su vida. Ese es el propósito de este capítulo, sentarnos a entender los ejes en profundidad. No de forma superficial. No como un dato más. Sino como lo que realmente son, el mapa de las tensiones fundamentales de tu existencia. Bloque 2. ¿Qué son los ejes y por qué funcionan en pares? Antes de entrar en cada eje por separado, necesito que entiendas algo que es fundamental para todo lo que viene después. Los ejes no son 4 puntos independientes. Son 2 pares. 2 polaridades. 2 diálogos. El primer diálogo es entre el ascendente y el descendente. El punto de las 12 del reloj hacia la izquierda de la carta, y el punto directamente opuesto, hacia la derecha. Esta es la línea horizontal. El segundo diálogo es entre el fondo del cielo, que en astrología llamamos Iseo y Muncoeli, y el medio cielo, que llamamos MC o Medium Coeli. Esta es la línea vertical. La que va desde el punto más bajo de la carta hasta el punto más alto. Cuando digo que funcionan en pares, no lo digo de forma decorativa. Lo digo porque en astrología psicológica entendemos que cada eje describe una tensión entre 2 fuerzas que no pueden existir la una sin la otra. No puedes tener un ascendente sin un descendente. No puedes tener un MC sin un IC. Son 2 caras de la misma moneda, y tu trabajo a lo largo de la vida es aprender a integrarlos. La mayoría de las personas vive solo una mitad de cada eje. Desarrollan el ascendente y reprimen al descendente. O se aferran al IC y le tienen terror al MC. Y ese desequilibrio, esa incapacidad para habitar ambos polos, es muchas veces la fuente de los conflictos más profundos y repetitivos que una persona experimenta. Pensemos en esto un momento. Si tienes Aries en el ascendente, entonces tienes Libra en el descendente. Eso significa que tu forma natural de mostrarte al mundo tiene mucho que ver con la independencia, con la iniciativa, con afirmar tu voluntad. Pero al mismo tiempo, la vida te va a pedir, una y otra vez, que desarrolles la capacidad de Libra, negociar, ceder, encontrar equilibrio con los demás, reconocer al otro como un espejo de ti mismo. Si solo vives el Aries y nunca integras el Libra, vas a repetir ciertos patrones en tus relaciones una y otra vez, sin entender por qué. Eso es lo que hacen los ejes. No solo te describen. Te señalan el camino. Te muestran la tensión que has venido a resolver. Bloque 3, el eje ascendente y descendente, el yo y el otro. Vamos a entrar ahora en el primer eje, que es quizás el más conocido de los 2, pero el menos comprendido en su totalidad. El ascendente es el signo que estaba saliendo por el horizonte oriental en el momento exacto en que naciste.
Es literalmente el punto donde el sol sale, donde lo que estaba oculto debajo de la tierra empieza a volverse visible. Y eso ya te dice algo esencial sobre su significado: el ascendente es tu manera de hacerte visible en el mundo. Es la puerta de entrada de tu vida. Es como llegas, cómo te presentas, cómo el mundo te percibe antes de que digas una sola palabra. Pero hay algo que mucha gente no entiende sobre el ascendente, y es esto: el ascendente no es lo que eres. El ascendente es lo que estás aprendiendo a ser. Hay una diferencia enorme entre esas dos frases. Cuando miro una carta natal, el sol me habla de la esencia. La luna me habla del mundo emocional, del instinto, de lo que ya traes integrado desde la infancia y desde vidas pasadas si te inclinas hacia esa perspectiva. Pero el ascendente me habla de la tarea. Me habla de la dirección hacia la que esta persona está siendo llamada a crecer, de la forma en que necesita encarnarse en esta vida para que su existencia tenga sentido. Por eso es tan común que las personas no se identifiquen completamente con su ascendente cuando son jóvenes. Porque todavía no lo han desarrollado. Todavía está en potencia. Es un traje que están aprendiendo a ponerse. Y con el tiempo, generalmente alrededor de los 30 años, empieza a sentirse más natural, más propio. Ahora bien, el descendente, que es el punto opuesto, es igualmente importante. Y sin embargo, en la mayoría de los libros de astrología, el descendente aparece casi como una nota al pie. Se menciona que representa las relaciones, las asociaciones, lo que buscamos en los demás. Y eso es cierto, pero es solo la mitad de la historia. El descendente es lo que proyectas en el otro. Es la sombra de tu ascendente. Es la parte de ti que no reconoces como tuya y que entonces, inconscientemente, sales a buscar en otras personas. Si tienes Capricornio en el descendente, probablemente tienes Cáncer en el ascendente. Eso puede significar que te muestras al mundo de una forma emocional, nutricia, receptiva. Pero Capricornio, el polo opuesto, que tiene que ver con la estructura, la ambición, la disciplina, la frialdad estratégica, lo vas a buscar en tus parejas. Lo vas a admirar en ellas. O lo vas a temer en ellas. O te vas a sentir atraído hacia personas que lo encarnan de una manera que te desestabiliza, sin entender muy bien por qué. Hasta que un día entiendes que esa cualidad de Capricornio no está en el otro. Está en ti. Y que necesitas integrarla. Esto es lo que hace el eje ascendente-descendente. No solo describe cómo te relacionas. Describe el proceso de individuación a través del vínculo. Te dice que el amor romántico, la amistad profunda, las asociaciones, no son simplemente algo que sucede en tu vida. Son un espejo que la vida pone frente a ti para que veas lo que todavía no has podido ver en ti mismo. Bloque 4, el eje IC y medio cielo, las raíces y la misión. El segundo eje es el más vertical de los dos, y creo que es el más profundo de toda la carta natal. Es el eje que va del fondo del cielo al medio cielo, del IC al MC, y describe algo que no tiene nada que ver con las relaciones externas sino con la arquitectura más íntima de tu vida. El IC, el Imun Coeli, es literalmente el punto más bajo del cielo en el momento de tu nacimiento. Es el punto que está justo debajo de tus pies, en la oscuridad, invisible. Y su significado es exactamente ese, lo que está en las profundidades. Lo que está debajo. Tus raíces. Tu familia de origen. Tu herencia emocional. La manera en que fuiste condicionado en la infancia. Los patrones que se instalaron en ti antes de que tuvieras palabras para describirlos. El IC es el suelo sobre el que está construida tu vida. Y eso puede ser un suelo fértil o un suelo árido o un suelo que necesita ser removido antes de que algo nuevo pueda crecer. Pero en cualquier caso, es el suelo. No puedes ignorarlo. No puedes construir nada sólido sin revisarlo. Cuando tengo a alguien frente a mí que lleva años trabajando en terapia sin terminar de entender ciertos bloqueos, muchas veces el IC me da las claves más precisas. El signo en el IC me habla del clima emocional de la infancia. Los planetas en el IC me hablan de las figuras que encarnaron ese clima. De los vínculos primarios que dejaron su marca más profunda. Pero ahora viene la parte que más me interesa, que es la relación entre el IC y el medio cielo. El MC es el punto opuesto, el punto más alto del cielo. Representa tu vocación, tu camino profesional, tu lugar en el mundo, tu legado. Lo que quieres dejar. Lo que estás construyendo hacia afuera, en lo público, en lo visible.
Y aquí está la tensión que define a este eje. Para poder construir algo genuino en el mundo, algo que realmente sea tuyo, primero tienes que haber mirado hacia abajo. Tienes que haber revisado el IC. Tienes que haber confrontado lo que viene de tu familia, lo que heredaste sin elegir, lo que necesitas soltar para poder avanzar. Cuando alguien construye su MC sin haber trabajado su IC, generalmente construye algo que no le pertenece del todo. Construye la carrera que le gusta a su padre. Construye la versión del éxito que aprendió que merece aprobación. Construye una imagen pública que es brillante por fuera pero que por dentro se siente vacía, porque no está conectada a las raíces propias, a la verdad personal. El trabajo del eje IC-MC es un trabajo de toda la vida. No es algo que resuelves en un retiro de fin de semana ni en una sesión de carta natal. Es un proceso continuo de preguntarte, ¿qué estoy construyendo hacia afuera, y desde qué lugar dentro de mí lo estoy construyendo? Bloque 5. Los planetas en los ejes, ¿por qué son tan poderosos? Hasta aquí hemos hablado de los ejes como puntos geométricos, como cúspides de casas. Pero ahora necesito hablarte de algo que amplifica todo esto de una manera extraordinaria, y es lo que sucede cuando hay planetas cerca de los ejes. En astrología, cuando un planeta está a menos de 10 grados de cualquiera de los 4 ángulos de la carta, decimos que ese planeta está en un ángulo, o que está angulado. Y eso cambia completamente su peso dentro de la carta. Un planeta en un eje no es simplemente un planeta más fuerte. Es un planeta que se expresa en la superficie de la vida, que se vuelve visible, que toca directamente la experiencia cotidiana. Mientras que un planeta en el interior de una casa, especialmente en las casas caidentes o sucedentes, puede operar de forma más silenciosa, más interna, más latente. Un planeta angular tiene una presencia que es casi difícil de ignorar. Pensemos en alguien con Saturno en el ascendente. Esa persona sabe desde muy temprano en su vida lo que significa la responsabilidad, la limitación, la seriedad. Puede haber cargado desde niño con responsabilidades que no le correspondían. Puede haber aprendido a construir una máscara de madurez y contención antes de haber tenido tiempo de ser simplemente un niño. Saturno no opera aquí de fondo. Opera desde el primer plano. Es la primera cosa que el mundo ve de esta persona, y es la primera cosa que esta persona siente cuando se asoma a la vida. O pensemos en alguien con Neptuno en el medio cielo. Su vocación va a estar impregnada de todo lo que Neptuno representa, la búsqueda de lo trascendente, la sensibilidad artística, la confusión sobre el camino a seguir, la posibilidad de dedicarse a algo relacionado con la música, el arte, la espiritualidad, la psicología profunda, el cine, o cualquier campo donde la realidad ordinaria sea trascendida. Pero también puede haber niebla alrededor de la carrera, dificultad para sostener una dirección concreta, tendencia a disolver lo que ha construido y volver a empezar. Los planetas en los ejes no se pueden esconder. Y eso es exactamente lo que los hace tan reveladores. Ahora bien, hay algo que quiero decir sobre esto que me parece importante desde el punto de vista psicológico. Tener un planeta angular, especialmente en el ascendente o en el IC, no es necesariamente fácil. A veces es todo lo contrario. Cuando un planeta está en el eje del IC, por ejemplo, puede indicar que el tema de ese planeta fue un tema dominante, a veces abrumador, en la infancia. Y trabajar con eso no siempre es un proceso placentero. Es un proceso de toma de conciencia. De ver lo que estaba ahí desde el principio. De decidir conscientemente qué hacer con eso en lugar de seguir siendo arrastrado por ello de forma automática. Eso es exactamente para lo que sirve la astrología psicológica en el trabajo con los ejes y sus planetas. No para decirte que tienes tal cosa y que por eso eres así y no puedes hacer nada al respecto. Sino para mostrarte el mapa de lo que traes, con toda su complejidad, para que puedas navegar tu vida con más conciencia. Bloque 6. Los ejes como tensión dinámica, el motor de tu evolución personal. Quiero dedicar este bloque a algo que me parece que es el corazón de todo lo que hemos estado hablando, y que muchas veces no se dice con suficiente claridad en los cursos de astrología. Los ejes no son un diagnóstico. Son una invitación. Cuando miro el eje ascendente-descendente de alguien, no estoy leyendo un veredicto sobre cómo es esa persona y cómo serán sus relaciones para siempre. Estoy leyendo una tensión dinámica. Una polaridad que está viva en esa persona. Que pulsa. Que genera fricción. Y esa fricción no es una falla del sistema. La fricción es el motor. Déjame explicar esto con más detalle, porque creo que es fundamental.
En la psicología junguiana, que es la corriente que más profundamente ha dialogado con la astrología moderna, existe el concepto de los opuestos. Jung entendía que la psique humana siempre opera a través de polaridades, consciencia e inconsciente, persona y sombra, anima y animus, ego y self. Y la salud psicológica no consiste en eliminar uno de los polos sino en mantenerlos en tensión creativa. Los ejes de la carta natal son exactamente eso. Son las polaridades fundamentales de tu psique tal como están escritas en el momento de tu nacimiento. Cuando alguien tiene Géminis en el ascendente y Sagitario en el descendente, hay ahí una tensión entre la curiosidad dispersa, la recolección de información, el gusto por lo próximo y lo concreto, por un lado, y la necesidad de síntesis, de visión amplia, de sentido, de horizonte, por el otro. Vivir solo en el polo de Géminis, sin integrar Sagitario, puede producir una persona brillante pero sin rumbo, llena de datos pero sin filosofía propia. Vivir solo en el polo de Sagitario, sin integrar Géminis, puede producir a alguien lleno de grandes verdades pero incapaz de escuchar los detalles, incapaz de reírse de sí mismo, dogmático. La riqueza está en la tensión. En aprender a moverse entre los dos polos con fluidez. En no quedarse atascado en ninguno de los dos extremos. Y lo mismo aplica al eje IC-MC. Alguien con Escorpio en el IC tiene raíces profundísimas. Ha venido de una familia donde los temas de poder, secreto, transformación, pérdida, muerte simbólica, estuvieron presentes de alguna manera. Y eso genera una profundidad psicológica que es un recurso enorme. Pero si esa profundidad no se integra en el MC, si no se lleva al mundo de alguna manera, si esa persona construye su carrera desde el miedo al pasado en lugar de desde la sabiduría que ese pasado le dio, entonces hay un desaprovechamiento enorme. El trabajo con los ejes es siempre el mismo, ver ambos polos, honrar ambos polos, aprender a evitar la tensión entre ellos sin tener que resolverla eliminando uno de los dos. Bloque 7, cierre, ¿por qué comenzamos aquí? Quiero cerrar este capítulo con algo que me parece importante decir como punto de partida de todo este curso. Empezamos por los ejes, y no por los planetas ni por los signos, por una razón específica. Los ejes te anclan. Te sitúan. Te dan el contexto dentro del cual todo lo demás va a cobrar significado. Puedes saber que tienes a Marte en Escorpio. Pero si no sabes en qué eje está ese Marte, si está cerca del ascendente o del IC o del MC o si está en el interior de una casa, no sabes verdaderamente cómo opera ese Marte en tu vida. El mismo planeta en el mismo signo puede expresarse de formas radicalmente distintas dependiendo de su relación con los ejes. Los ejes son el sistema de coordenadas de la carta. Sin ellos, los planetas flotan. Sin ellos, los signos son abstracciones. Con ellos, todo empieza a tener un lugar específico, un propósito concreto, una relación con tu vida real. Pero hay algo más que quiero que te lleves de este capítulo. Y es la comprensión de que la carta natal no te dice que eres de forma fija e inamovible. Te dice en qué tensiones estás inmerso. Te dice cuáles son los polos entre los que tu vida se mueve. Y te invita a que seas tú quien navegue esa tensión con conciencia, en lugar de ser navegado por ella de forma inconsciente. Los ejes de la carta natal son, en ese sentido, la invitación más profunda que la astrología puede hacerte. No son una sentencia. Son una pregunta. ¿Cómo vas a evitar esta tensión? ¿Desde qué polo has estado viviendo hasta ahora? ¿Cuál es el polo que todavía no has integrado? Esas preguntas no tienen respuestas rápidas. Y precisamente por eso vale la pena hacérselas. En los próximos capítulos vamos a ir casa por casa, signo por signo en los ejes, y vamos a ir entrando en la especificidad de cada combinación posible. Pero antes de llegar ahí, era necesario sentar esta base. Entender por qué los ejes importan. Entender cómo funcionan en pares. Entender que no son 4 puntos separados sino 2 polaridades vivas. Todo lo que viene después va a tener mucho más sentido si esta estructura está clara. Nos vemos en el próximo capítulo.